Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que anden bien. Bueno, la propuesta para la clase de hoy es que miren este pequeño video donde vamos a seguir trabajando con los filósofos presocráticos y particularmente nos vamos a enfocar en Heráclito de Éfeso, que es el autor o el filósofo presocrático que vamos a trabajar este año. Y luego tienen que hacer una pequeña actividad asincrónica, es decir, una pequeña actividad de tarea extraúlica que van a tener que llevar a la clase que sigue, donde vamos a seguir trabajando un poquito más con el Heráclito de Éfeso, seguramente para ya cerrar esta unidad. La propuesta de hoy es que dividamos la clase en dos partes. La primera parte de la clase vamos a retomar algunas ideas sobre los filósofos presocráticos y sobre el origen de la filosofía a partir del texto complementario de Alberto Bernabé, que se llama Filósofos Presocráticos. Ahí hay una introducción y quería hacerles notar como algunos puntos eh, para que contrastemos a las ideas que habíamos estado hablando que estaban dentro de la ficha de cátedra, ¿sí? Bueno, primer punto a considerar, filósofos presocráticos. Ahí hay una cuestión con el nombre que enseguida vamos a ver, pero en principio Alberto Bernabé nos dice que filósofos presocráticos designa a este conjunto de autores que desarrollan una actividad diferente a la actividad mítica entre los siglos 7 y 5 antes de Cristo, ¿no? Pero él va a plantear que hay como algunas, que el nombre genera ya de por sí, tiene algunos problemas o genera algunas confusiones, ¿no? En primer lugar, el punto de son filósofos, ¿no? En primer lugar, el nombre tiene un problema con el carácter de filósofos. ¿A quiénes designamos filósofos presocráticos? ¿Qué es lo que hacen que hace que los llamemos filósofos? Eh, ¿Es su actividad puramente filosófica? Ahí estaría el principal problema. ¿O es su actividad filosófica, pero también toma elementos de la actividad mítica, toma elementos del ejercicio político, toma elementos de otros tipos de ejercicios racionales, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, en primer lugar, lo que dice Alberto Bernabé es que es difícil determinar por qué los llamamos filósofos, ¿no? Y por qué no los llamamos sencillamente poetas, como se llamaba a quienes ejercían otro tipo de actividad para tratar de explicar lo que había, lo que hay, para tratar de explicar la naturaleza de lo real. Y el otro problema es presocrático, porque sencillamente dice Alberto Bernabé, es un nombre errado. ¿Por qué es un nombre errado? Porque presocráticos quiere decir con este nombre vamos a designar a los filósofos que vivieron antes de Sócrates, ¿no? O sea, antes del siglo V antes de Cristo. Pero el problema es que hay algunos filósofos que la tradición ha considerado como filósofos presocráticos que vivieron coetáneamente con Sócrates. Entonces el nombre de presocrático les queda mal. Sin embargo, pese a estas dos objeciones, Alberto Bernabé nos dice que eh, el consenso de la tradición es tan grande ya que no tiene sentido cuestionar la terminología con que designamos a este grupo de filósofos. Basta entonces para darle unidad saber que es el grupo de intelectuales griegos o de filósofos griegos que ejercieron su actividad entre el siglo 7 y 5 antes de Cristo, normalmente o sobre todo anterior a Sócrates o coetáneamente con Sócrates. Si ya nos empezamos a alejar de la muerte de Sócrates, estaríamos hablando de los filósofos clásicos griegos, ¿no? Entonces, un primer punto, ¿no? Y Alberto Bernabé, fíjense esto, ¿no? Que también lo señalábamos en la ficha de cátedra. ¿Por qué llamarlos filósofos? ¿Qué es lo que caracteriza, dice, a estos filósofos? La unidad del tema, señala, que tienen una unidad que es el tema, la fisis, y la actitud racional. Sobre todo, Alberto Bernabé sí hace énfasis en la actitud racional que nosotros habíamos hablado. No es que el mito no es racional, porque el mito es un intento de explicación, pero Alberto Bernabé sí nos va a dar una clave de lectura para diferenciar la racionalidad de los filósofos presocráticos de otros tipos de racionalidad. Y es que la racionalidad es más abstracta, ¿sí? Los mitos
son unidades de sentidos, pero que reducen, va a decir después Alberto Bernabé, la explicación a la voluntad de los dioses, es decir, a una personificación. En cambio, los filósofos trataron de explicar la fisis, es decir, la naturaleza de la realidad o de lo real, a partir de una causa más abstracta que no fuera reducible a la voluntad de una persona, un dios, es decir, a una personificación. El segundo punto, entonces, que viene a colación de esto, ¿no? Que señala, o que yo tomo de Alberto Bernabé como para tener en cuenta, es, Alberto Bernabé va a decir, no hubo paso del mito al logos. Eso coincide con la ficha de cátedra que veníamos hablando en la clase pasada, ¿no? En primer lugar, sencillamente porque explicación mítica, mito, relato mítico y explicación racional, racionalidad o relato racional, si ustedes quieren, o argumentación racional, relato filosófico, coexisten. ¿Sí? Ahí hay, en primer lugar, los dos se siguen desarrollando a la par. Entonces, el primer punto para decir no hay un pasaje, no hay un abandono, ¿se acuerdan? Era la tesis de Nestle, que nosotros poníamos en crisis. No hay un abandono de la explicación mítica como si fuese irracional. Las dos actividades coexisten, el mito y la filosofía. Lo segundo que señala Alberto Bernabé, fíjense esto, ¿no? Ambas son formas racionales. Tratan de ordenar la multiplicidad caótica de los fenómenos, reduciéndola a una unidad. La diferencia para Bernabé está en el tipo de reducción que se trata de hacer de los fenómenos. Es decir, mito y filosofía tratan de encontrar el orden de los fenómenos, si uno quiere, ¿no? El orden que tiene el sentido de ser, que tiene la realidad, o que tiene la existencia, o tiene la existencia en tanto que sociedad, en tanto que parte del mundo, etcétera, etcétera. Es decir, reducir la multiplicidad a una causa. La diferencia que va a señalar Bernabé es en el tipo de causa, como recién mencionábamos. Y además dice, no hay paso del mito al logos, y otro punto de su coexistencia es que comparten el tema, ¿no? Muchos de los mitos griegos se encargaban de tratar de explicar de dónde surgían los fenómenos tal como los vemos. Y el tema de los primeros filósofos o los filósofos presocráticos era precisamente la fisis, ¿no? Era cuál es el origen de esto que vemos. Eh, ¿Por qué esto que vemos es como es? ¿Sí? ¿Por qué esto que vemos sufre estos cambios, se manifiesta de esta forma? Y ahí en esta palabra que utilicé, manifestarse de esta forma, estaría la idea del fenómeno, ¿no? El fenómeno es lo que se muestra, lo que aparece. ¿Por qué lo que aparece, los fenómenos, aparecen como aparecen, ¿no? El punto es encontrarle la explicación que está detrás. Pero ahí Bernabé está muy bien lo que hace, ¿no? Es decir, bueno, lo primero que tenemos que hacer es comparar qué tienen de distinto y qué tienen de parecido. Entonces, empieza diciendo, tienen de similar estas dos cuestiones, ¿no? Que son formas de explicación racional o que tratan de racionalizar la multiplicidad de los fenómenos, que tienen un mismo tema, el origen del mundo, el origen de la fisis, la explicación de por qué la fisis es como es, pero tienen al menos 5 diferencias, anoté yo, ¿no? Creo que Bernabé dice 4, yo separé una en 2. En primer lugar, y esta es la fundamental, ¿no? El mito es concreto, es decir, reduce a una explicación personificada la multiplicidad de los fenómenos. El mundo es como es porque Zeus hizo esto, ¿no? La voluntad de Zeus es lo que explica que los atenienses seamos como seamos, ¿no? En cambio, el pensamiento filosófico, y acá es quizás un poco la principal característica, empieza a volverse más abstracto, ¿sí? No reduce eh, a una causa particular, es decir, a un hecho, a un fenómeno, a una cosa, o a una persona, o a la voluntad de una divinidad, la explicación de por qué los fenómenos son como son. Con Heráclito lo vamos a ver claramente, ¿no? Con los primeros filósofos presocráticos no se ve quizás tan claro porque la causa a veces es material, por eso se los conoce como filósofos físicos también a los filósofos presocráticos. Hay una causa física, pero fíjense que esa causa física lo que hace es
darme la clave de interpretación de por qué todos los elementos físicos o el mundo físico es como es, ¿no? Entonces la explicación adquiere un grado más de generalidad, un grado más de abstracción. La segunda diferencia es la concepción del tiempo. Lo que señala Bernabé es que en el mito el tiempo es, ¿cómo podemos decirlo? Hay como una doble temporalidad. Por un lado está este tiempo, pero este tiempo que vivimos en el presente no es más que un epifenómeno de un tiempo que es más importante, que es más sustancial, que es el tiempo donde las distintas divinidades ejercen su acción. Este mundo es la manifestación temporal, pero epifenoménica, es decir, es la manifestación secundaria de ese tiempo que es el tiempo real, podríamos decirlo. En cambio, en la explicación de los filósofos, la temporalidad se vuelve una entre la causa y el fenómeno explicado, o los fenómenos explicados, ¿no? Para ir acercándonos a Heráclitos, podríamos decir el logos de Heráclitos, que es el arjé, el principio o la causa que actúa y que hace que los fenómenos sean como sean, actúa en la misma temporalidad que los fenómenos que lo manifiestan. ¿Sí? La tercera diferencia, el mito evoca pero no explica todo. Y la filosofía, esta creo que es la que yo agregué, ¿no? Busca precisión, busca el arjé. Es decir, sí, acá yo la dividí en dos, ¿no? Y la cuarta diferencia es el lenguaje, entonces en los mitos es figurativo, ¿sí? Es metafórico, eh, bueno, en parte es metafórico, ¿no? Eh, uno diría es equívoco, puede tener más de una interpretación, puede tener más de un sentido, mientras que los primeros filósofos tienen una característica y es tratar de darle precisión a algunos términos que son aquellos que nos permiten explicar la multiplicidad de los fenómenos. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque una diferencia de la actividad filosófica con el pensamiento mítico es que se busca precisión en los términos, ¿no? Se busca que un término, por ejemplo, logos, signifique justo luego no es el mejor ejemplo porque vamos a ver que hay problemas con el sentido técnico que Heráclito quería darle, porque Heráclito mismo eh, no es tan claro a veces con el uso o el significado de los términos, pero los filósofos empiezan a utilizar los términos con un sentido estricto, diríamos, es decir, eh, intentar que los términos sirvan para explicar una serie de fenómenos, o sea, tengan un uso y solo un uso, y no sean equívocos, no se presten a confusión. Es decir, los filósofos buscan explicar el arjé, buscan encontrar y precisar cuál es el arjé, la causa, mientras que en los mitos no se busca esa precisión, sino que puede haber más de una causa actuando, por ejemplo, o una causa que no se entiende bien para qué lado actúa, qué fenómeno origina, etc. Y en último lugar, 4 o 5, depende cómo lo quieran registrar, ¿no? La última diferencia es que el mito, el mito explica cómo es el mundo actualmente, es decir, da sentido de ser al orden que tienen actualmente los fenómenos, pero al hacerlo, de alguna manera justifica ese sentido de ser, ese orden que tiene el cosmos. Es decir, lo que dice Alberto Bernabé es, justifica el status quo del, de las cosas, ¿no? O sea, el orden como está. Y la filosofía, al hacer crítica, al buscar explicar por qué los fenómenos son como son, puede, dice Bernabé, no necesariamente, pero puede tener un germen de revolución, entendido como un germen de cambio. Al lograr explicar que, por ejemplo, si nosotros pensamos en los atomistas, que eran unos filósofos materialistas que decían que la explicación de por qué el mundo era como era y cambiaba como cambiaba, era porque estaba compuesto por átomos, partículas indivisibles que interactúan entre sí, me permitiría entender que quizás el actual orden de cosas es fortuito, es una mera composición de los átomos y que yo puedo llevar a que los átomos generen un nuevo orden de cosas. Entonces, hay un germen, dice Alberto Bernabé, revolucionario en la filosofía, en tanto que nos permite pensar
otro orden posible de cosas y no necesariamente nos obliga a quedarnos con el actual. Esa sería como la última diferencia con el mito. En tercer lugar, lo que tienen que notar del texto de Bernabé es las condiciones que permiten el surgimiento de la filosofía para que vean que coinciden con la ficha y que hay que ponerlas en relación, hay que ponerlas en diálogo con la ficha de lectura. Bernabé dice, la filosofía, una primera cuestión a notar, la filosofía surge en una colonia griega que estaba cruzando el mar Jónico, si no me equivoco, en Mileto, que es una próspera colonia comercial, ¿no? Mileto es colonia de Atenas, colonia quiere decir que está bajo las órdenes de Atenas, pero es una colonia comercial, es un puerto del que Bernabé afirma que es de Mileto, o gracias a Mileto, vivían otras 90 localidades, ¿no? Tendríamos que pensar pueblos pequeños, ¿no? Pero, o villas, digamos, ¿no? Villa en el sentido originario de la palabra, villa en el sentido de pequeños poblados, ¿no? Pero 90, o sea que era, lo que quiere señalar Bernabé es una próspera ciudad comercial. Eso lo señalamos, que es importante, ¿por qué? Porque donde hay una próspera ciudad comercial, se empieza a producir el intercambio no solo de bienes, sino también de ideas, es decir, ahí se da el encuentro de distintas culturas. Y eso lleva a las otras características que va señalando Bernabé, ¿no? En segundo lugar, la flexibilidad de creencias. Dice Bernabé, que sea una próspera ciudad comercial que se encuentra con otras culturas, en primer lugar lo que hace es llevar un mito, el propio mito, o las propias creencias de un lugar a otro. Y ese pasar de un lugar a otro hace que se vayan metamorfoseando. Ya hablamos que los griegos no tenían un libro sagrado, por tanto no tenían un punto de referencia, por tanto iban adaptando sus propios mitos. En segundo lugar, las propias migraciones, no solo las migraciones de los griegos, ¿no? Que llevan sus propias creencias, sino las migraciones de culturas externas nos llevan al encuentro de nuevas ideas, ideas que son desconocidas para nosotros y que pueden llevarnos o no a confrontar con nuestras propias ideas, a revisar, a repensar nuestras propias ideas. Y en tercer lugar, en tercer lugar lo señala medio al pasar, ¿no? Yo traté de traducirlo así, el hecho del encuentro con distintas culturas produce nuevas legislaciones, o sea, el hecho de que esta ciudad sea tan populosa, podríamos decir, produce que sea necesario un nuevo orden social. Piensa, ¿no? Mileto empieza siendo una colonia costera, es decir, un poblado pequeño en el que hay pescadores y termina siendo un centro cultural muy importante. Eso lleva a que mucha gente se asiente al Mileto y nos lleve a la necesidad de dar una nueva legislación, dice Alberto Bernabé. Lo que tenemos que pensar ahí es un nuevo orden político. Entonces aparece esa otra idea que decíamos en la ficha de cátedra, la existencia de las polis es fundamental para el surgimiento de la filosofía, porque nos obliga a revisar, ya que estábamos hablando antes del mito, ¿no? El orden de cosas, es decir, la organización que le damos a nuestra propia sociedad. Nos lleva a revisar el orden político, los vínculos que consideramos legítimos o no y las justificaciones de esos vínculos. Entonces, están presentes en esas condiciones que menciona Bernabé las dos condiciones que nosotros charlamos a partir de la ficha de cátedra, ¿no? La flexibilidad de creencias y la nueva legislación o la importancia de las polis para pensar el ordenamiento político, es decir, el tipo de sociedad que queremos. Y después, un último punto a señalar, que preste la atención en el texto de Bernabé, es la relación mito-filósofos. Un primer punto que señala ahí Bernabé sobre los filósofos, o la relación entre los filósofos y los mitos, es que hay que prestar atención, dice, a que los filósofos en general, y esto en contra de la idea de que los filósofos superan eh, a los poetas o a los recitadores de mitos, ¿no? En primer lugar, los filósofos no tocaron temas que estaban, comillas, comillas, dice Bernabé, resueltos por los mitos.
Por ejemplo, uno importante, ¿no? La naturaleza de la divinidad, que va con la mano, o los filósofos presocráticos, ¿no? Que va de la mano de la naturaleza de la mortalidad, o sea, de la propia condición humana. Es como que el tema antropológico hay que esperar a el siglo V, IV antes de Cristo. El tema antropológico sería la pregunta por qué es el ser humano, ¿no? Estaba resuelto por los mitos y los primeros filósofos no lo abordaron o lo abordaron soslayadamente. Otros temas que no tocaban, ¿no? Es los temas éticos, por ejemplo, tampoco, porque los valores se transmitían en esos relatos orales que eran los mitos, ¿no? A- Al narrar la historia de Troya, la Odisea, eh, uno narra también cómo debe ser un hoplita. Un hoplita, ya hablamos, era el miembro del ejército griego. Y al narrar cómo debe ser un hoplita, uno cuenta cómo debemos comportarnos en la ciudad, defender la ciudad. Entonces, primer punto a señalar, los primeros filósofos, los filósofos presocráticos, no tocaron un conjunto de temas. La interpretación de Bernabé es porque estaban ya resueltos por los mitos. Es decir, daban crédito, daban autoridad, daban autenticidad a los mitos. No es que los rechazaban sin más. Y solo el segundo punto que señala ahí Bernabé de las relaciones, los filósofos sí se interesan por un tema que abordaban los mitos, que era la física, por el mundo físico, y solo en la medida en que se interesan por la física empiezan a preguntarse por el lugar de la divinidad o por la naturaleza de la divinidad. Podríamos pensarlo así. Es decir, el ejercicio crítico sobre algunas de nuestras creencias, particularmente las relacionadas a la divinidad, adquiere como una pregunta, se vuelve una pregunta importante solo a partir de un cuestionamiento anterior que es eh, cuál es el origen, cuál es la causa del mundo físico en el que vivimos. Un tercer, un cuarto punto que lo hemos señalado un montón, así que solo lo menciono, ¿no? Que dice ahí sobre la relación filósofo presocráticos mitos, es los mitos perduran en la actividad filosófica, es decir, son considerados una manera de explicación autorizada, válida, dentro de la explicación racional. Eso es interesante, ¿no? Todos los filósofos presocráticos, pero yo diría inclusive después e inclusive en la actualidad, recurren a un mito como una manera de transmitir un sentido, una explicación, no necesariamente de manera causal, podríamos decir. Y por último, que es la característica quizás más importante que quiere señalar Bernabé, ¿no? Es eh, entonces deberíamos, como, y él cierra con esta idea, ¿no? Deberíamos decir que lo que caracteriza a los filósofos presocráticos es el contenido sobre el que ejercen la actividad racional, la physis, ¿no? La característica principal, a decir Bernabé, es que no reducen la explicación a una voluntad personal, a una pasión, etcétera, ¿no? A una causa concreta, le podríamos decir eso, sino que buscan una explicación despersonalizada y abstracta, ¿no? Entonces, quizás el gesto que caracterizó la actividad de estos primeros filósofos, para terminar este primer video, es entonces el gesto de buscar una explicación abstracta a al caos de la multiplicidad de los fenómenos. Es decir, buscar un principio de unidad que logre explicar por qué la multiplicidad de los fenómenos es como es y que esa explicación o que ese principio no sea una personificación. Es decir, no sea una voluntad divina, no sea una voluntad abstracta, el destino, podríamos decir, etcétera, etcétera, etcétera. Es como que lo que caracteriza a los primeros filósofos es tratar de encontrar un principio desde el cual se logra explicar el resto de la multiplicidad del orden del universo, ¿no? La física, lo que hay, y de alguna manera predecir los movimientos que puede llegar a tener, o explicar los movimientos que puede llegar a tener, es decir, predecir y explicar los cambios que puede llegar a tener. Bueno, eso por lo que respecta a la relación entre los filósofos, a una primera caracterización de los filósofos presocráticos y a la relación de los filósofos presocráticos con el mito. A continuación, un pequeño video con
3 ideas sobre Heráclito, que es nuestro tema de hoy y de la clase que viene.